El Círculo de Viena fue un movimiento o grupo filosófico formado entre 1920 y 1930 en Viena, Austria. Este grupo se formó con el principal objetivo de renovar la filosofía de la época, esto mediante la lógica matemática y el avance de las ciencias modernas de aquella época. Y esto lo hizo para dejar de lado los desarrollos metafísicos, así como lo hizo el positivismo en su momento. Y fue fundado principalmente por Moritz Schlick, que fue un profesor universitario en la Universidad de Viena, quien tomó gran influencia de la lógica matemática y la física moderna. Tuvo grandes exponentes como lo fue el filósofo Rudolf Carnap, el sociólogo Otto Neurath, Hans como matemático y Kurt Gödel, filósofo y sociólogo. Ahora seguimos con las principales ideas del Círculo de Viena. Tenemos el empirismo lógico o positivismo lógico. En este solo tienen sentido las afirmaciones que pueden verificarse empíricamente, o sea, mediante observación, o que son tautologías lógicas. Otro sería el rechazo de la metafísica. En este consideraban que la metafísica, la teología y gran parte de la filosofía tradicional no tenían valor científico porque no podían comprobarse. Otro sería la unidad de la ciencia. En este buscaban un lenguaje común que uniera todas las ciencias, tanto las naturales y las sociales. Y por último, el énfasis en el análisis lógico del lenguaje. En este creían que muchos problemas filosóficos eran confusiones de lenguaje y que podían resolverse aclarando la forma lógica de las proposiciones. Ahora el tema del declive del Círculo de Viena. El círculo se disolvió en los años 30 con el ascenso del nazismo. En 1936, Moritz Schlick fue asesinado por un estudiante y muchos de sus miembros emigraron a Estados Unidos y continuaron influyendo en la filosofía de la ciencia. Y por último tenemos a su legado. Sentaron las bases de la filosofía analítica contemporánea. También su proyecto de verificación estricta resultó demasiado rígido, pero abrió debates importantes sobre el significado, la ciencia y el lenguaje. Y por último, influyeron en áreas como la lógica, la epistemología y la filosofía de la ciencia. Hola, hablemos un poco sobre el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? El método inductivo es un método de razonamiento que parte de hechos particulares o casos concretos y busca llegar a una conclusión general. Bueno, ¿cómo funciona? Se observan muchos casos, se encuentran patrones y de ahí se formula una ley o un principio general. Ejemplo, observo que todos los cisnes son blancos, concluyo que todos los cisnes son blancos. Bueno, uno de los problemas del método inductivo es que no siempre es seguro, porque una sola excepción, en este caso un cisne negro, rompe la conclusión. Bueno, el método inductivo es muy usado en ciencias experimentales porque se basa en la observación y la experiencia. El método deductivo. El método deductivo es un método de razonamiento que parte de conceptos y leyes generales a conclusiones específicas. Por ejemplo, Pedro es hombre, todo hombre es mortal. En conclusión, Pedro es mortal. Si el método está bien hecho y las conclusiones son correctas, entonces todo es correcto. En el positivismo, como es un método de cuantificación y cualificación, va mucho base ya en una base de estudio. Por ejemplo, en la esquina de mi casa ocurren los robos, pero esos robos ocurren en el día. En conclusión, es peligroso pasar por allá, por esa calle de día. Y en conclusión también podemos concluir también que la policía solamente puede pasar o debe patrullar por esa calle de día. Si esos métodos y ese concepto y esa conclusión es verdadera, entonces tenemos un método de cualificación efectiva en el método deductivo. Muchísimas gracias.